Hermanos, vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Este es el tiempo de estudio. Vamos a orar y que el Señor nos guíe. Y también que a usted se le salga de la cabeza el almuerzo y los compromisos y para qué parque va esta tarde y que nada de eso. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Entonces necesitamos estar concentrados realmente en lo que vamos a hacer. Aquí tenemos un sermón algo viejito. Vamos a orar. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estudiar tu palabra. Yo te pido, Señor, que en tu misericordia y tu fidelidad tú nos seas guiando y que podamos trazar las Escrituras correctamente y que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que tú suplas mis deficiencias como ser humano y que seas tú, Señor, instruyéndonos y enseñándonos. También pido por el corazón de mis hermanos que pueda realmente estar aquí, en este momento, en este lugar, que sus mentes estén concentradas, que podamos sacar el espacio y toda la atención necesaria para aprender de tu palabra. Y gracias, porque es un privilegio poder hacerlo. Ayúdanos a entender que es una necesidad profunda que tenemos cada uno de nosotros de acercarnos a las Sagradas Escrituras y de ser enseñados y guiados por ella. A tu nombre bendito y eterno sea la gloria y la honra. Amén y amén. Bien, hermanos, estamos estudiando al Mesías, el concepto de Mesías, ¿verdad? O el concepto de ungido, ¿verdad? Que es la misma idea, o el concepto de Cristo. No importa por dónde lo digamos, son tres idiomas diferentes, pero ambos significan lo mismo. Hablamos que era un concepto oriental, que las personas ungidas eran personas para ministerios especiales. ¿Quiénes eran los que eran ungidos? Los sacerdotes, los profetas y los reyes. Estudiamos que Cristo, ungido por Dios con su Santo Espíritu, fue ungido primero que todo para ser rey. Hablamos del reinado de Cristo, del establecimiento del reino de Cristo, no solamente en su primera venida con su acercamiento del reino, sino en su segunda venida con el establecimiento del reino milenial y el establecimiento del reino eterno de Cristo. Y estudiamos también, o empezamos a estudiar, el ministerio de Cristo como profeta. Les decía yo cuando empezamos a estudiar a Cristo como profeta, que los profetas tienen tres características. ¿Quién se acuerda de alguna? ¿No? Estos dos. Ya los corché. Les di en la cabeza. Pedro tiene excusa porque no vino. Pero los demás que estaban aquí no tienen excusa, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces? Les dije yo que los profetas, la primera señal de un profeta es que lo que hablaba se cumplía. Eso lo vimos en la clase pasada. Que lo que hablaba se cumplía. Que si un profeta hablaba y no se cumplía, era un falso profeta. Y estudiamos las profecías de Cristo en Mateo 24, aquellas que se han cumplido, las que han de cumplirse también. Estudiamos también que un profeta habla lo que se le ocurre, ¿verdad? No, ¿de qué habla? Lo que viene de Dios, la palabra de Dios. Y en ese sentido el ministerio profético moderno es llevar la palabra de Dios a otra persona. Cuando uno está llevando la palabra de Dios con seguridad de que lo que estoy diciendo es la palabra de Dios, entonces realmente estoy haciendo un ministerio profético. Eso es realmente un ministerio profético. Hablamos entonces, o vamos a hablar hoy, del último de esas características. Si terminamos temprano, arrancamos con las características de Cristo en su condición de ungido para ser sacerdote. Entonces comencemos hoy diciendo que el ministerio profético de Cristo se evidencia pues en las señales que respaldaron sus palabras, porque la tercera característica de un profeta es que sus palabras vienen acompañadas por señales de parte de Dios. ¿Cómo así señales? Bueno, por ejemplo, Moisés abrió el mar, ¿verdad? Las aguas allí. Sabía que era un profeta de Dios, había señales. Eliseo hizo flotar un hacha. ¿Sí han leído eso? Cuando hizo flotar un hacha, no es cualquier cosa hacer flotar un hacha. Elías, pues hizo llover fuego del cielo, podemos decir, ¿no? De alguna manera, pues cayó fuego del cielo en su ministerio. También hay historias que resucitaron muertos, que curaron leprosos, bueno, etc. Hay una serie de profecías, pero acompañadas de señales. Señales que respaldan que sus palabras vienen de Dios. Entonces, todos esos grandes profetas del Antiguo Testamento, sus palabras fueron respaldadas con grandes señales que solamente podían ser hechas con el poder de Dios. Ahora, cuando vemos a Jesucristo, ¿habrán señales de Jesucristo? ¿Quién me dice una señal que haya hecho Jesucristo? A ver. Sanó los enfermos. ¿Sanó enfermos? ¿Allá qué? Resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro, muy bien. La primera. Multiplicó los panes. Convirtió el agua en vino, multiplicó panes, ¿qué más? Resucitó a una niña. Resucitó una niña, muy bien. Caminó sobre el agua, perfecto hermano, caminó sobre el agua.
Póngase siempre en eso, calmó una tempestad. Sanó una mujer con flujo de sangre. Multiplicó los pescados, ¿verdad? ¿Qué más? Secó una higuera, muy bien. Ese fue Moisés, pero bueno. De Jesús aquí en la tierra. Fue transfigurado. Muy bien, fue transfigurado, ¿verdad? Sanó una mujer de flujo. Sanó una mujer de flujo. Entonces, señales, ni para qué les digo, señales de Cristo que acompañaron su palabra es lo que hay, ¿verdad? La resurrección de muertos, la sanada de enfermos, alimentó multitudes, reprendió tormentas, secó árboles, caminó sobre las aguas y el pueblo reconoció que era un profeta. La Biblia dice que los que lo querían matar le tenían miedo al pueblo, porque el pueblo lo tenía por profeta, así dice, el pueblo lo tenía por profeta, entonces le daba miedo matarlo abiertamente, porque el pueblo se iba a rebotar, porque el pueblo lo tenía por profeta. ¿Por qué? Porque había hecho señales suficientes para entender que sí era un profeta, que sí cumplía con esos roles como profeta. Entonces, señales que respaldaban su mensaje. Entonces no vamos a estudiar todas las señales, porque sería un estudio gigantesco de los milagros de Cristo, no lo podemos hacer. Pero vamos a ir a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, primera cita de hoy, versículos 37 y 38. Juan capítulo 10, versos 37 y 38. Entonces, como son dos versículos, vamos a leerlo de manera alternada. La nave de mi mano derecha va a leer el versículo 37 y la nave de mi mano izquierda el versículo 38. Juan capítulo 10, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 37 y 38. ¿Están allí? Amén. Muy bien, entonces a la cuenta de 3 leemos la palabra del Señor. 1, 2, 3. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Bien, entonces Jesús está diciendo aquí, bueno, si no me quieren creer lo que les digo, entonces crean a lo que hago. Crean a lo que hago. En otras palabras, está diciendo, hay suficiente evidencia, suficientes señales, suficiente peso en los milagros, en los actos hechos por Jesús, hay suficiente peso para respaldar que las palabras que Cristo había dicho venían de Dios, venían de Dios. Y esto es algo muy importante. Si no hago las obras de mi Padre, pues entonces no me creáis. Pero ¿saben que esa frase nos deja algo que pensar? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Porque a veces la conducta de uno evita que las palabras que uno dice tengan el peso suficiente en la vida de las personas. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Y a veces quisiéramos como creyentes, porque tenemos ese versículo en la cabeza, o tenemos esas palabras que sabemos que Dios quiere que las otras personas escuchen. Escuchamos un cuento de un vecino, escuchamos una historia de un familiar, escuchamos de pronto un hijo decir algo, y sabemos que Dios ya tiene la respuesta ahí, que la palabra de Dios tiene la respuesta que Él necesita. Pero no somos capaces de decirlo porque no tenemos el peso suficiente para decir las cosas. Hermanos, Satanás le interesa que nuestra vida como cristianos sea endeble, sea floja, sea regular, porque eso le quita peso al mensaje que llevamos. Eso le quita fuerza al mensaje que llevamos. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, dice el Señor. El Señor sí había hecho las obras de su Padre, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Las obras de Cristo. Y eso no quiere decir que usted tenga que intentar caminar sobre el mar o multiplicar los panes, aunque yo sé que hay muchos que no sé cómo hacen, pero multiplican lo que hay en el mercado y les rinde, ¿verdad? Pero bueno, no es hacer milagros. No estamos hablando aquí de hacer milagros, aunque yo soy un hombre que cree en milagros. Yo creo que yo no soy cesacionista completo, o sea, yo sí creo que el Señor sigue haciendo cosas maravillosas hoy en día, que tiene poder para obrar. Pero no se trata de cuántos milagros Dios haya hecho porque usted oró o no oró, o porque usted haya dicho. No, se trata de si su vida realmente refleja que usted conoce a Jesucristo. Porque si su vida refleja que usted tiene una relación con Dios, las palabras que usted dice tienen peso.
¿Y sabe quiénes son los más difíciles de evangelizar? Las personas cercanas a uno. Porque esos me conocen a mí cuando estoy bravo. Esos me conocen a mí cuando soy grosero, ¿verdad? Esos me conocen a mí cuando estoy en mis peores momentos. Esos familiares, esas personas de cerca a las que yo les voy a hablar de Cristo, pero yo cómo le voy a decir eso si es que Él me ha visto a mí cuando no soy tal Cristo, cuando no reflejo realmente a Cristo. Y qué importante entonces que nuestra vida se parezca a la vida de Cristo. Y que podamos tener una vida que lo mismo sea decirle a un X en la calle que nos encontremos que Cristo es la necesidad del hombre para ser salvo y que si no acude a Cristo se va al infierno, pero también se lo podamos decir a la mamá, al papá, a mi hijo, a mi esposa, al que sea que esté cerca, porque puedo decirle, porque Cristo lo ha hecho en mi vida también. Y porque usted ha visto lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y es necesario entonces, porque esa frase me deja pensando, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. No podemos ser evangélicos nada más de aquí, en estas 4 paredes. No podemos ser evangélicos a la hora del devocional, en la casa, a la media hora o 15 minutos del devocional, no. Tenemos que ser cristianos de vida completa. De tal manera que lo que hablamos tenga peso, porque lo que hacemos respalda lo que hablamos. Y el Señor Jesucristo cumplía con esto, porque tenía evidencia en las señales que hacía, en los actos que hacía. Y siempre se han levantado hombres que deslegitiman las palabras de Jesús, desde el comienzo. No es un asunto de solo ahora, aunque ahora abunda la gente que quiere menospreciar el mensaje de Cristo, que quiere colocar el mensaje de Cristo y profanarlo. ¿Qué es profanar? Es volver fano, volver de este mundo. Eso es ufano, eso es algo de otro mundo. Lo quieren profanar, lo quieren traer a las cosas humanas, a las cosas de este mundo. No, el mensaje de Cristo tiene peso, realmente es algo poderoso, y siempre ha habido quien intente rebajar las palabras de Jesús, quitarle credibilidad a las palabras del Señor, que se oponen al Evangelio. Pero el testimonio bíblico, el testimonio histórico de las obras milagrosas de Jesús no se puede negar. Es decir, nadie pudo negar que Lázaro estuvo muerto, que lo prepararon como se preparan los muertos, que lo metieron en una tumba, que ya habían pasado 4 días y ya olía, y que el Señor Jesús lo llamó y ese hombre salió. Y como no lo pudieron negar, hicieron un plan para matarlo, porque no pudieron negar que él se levantó. Nadie pudo negar ninguno de los actos de Jesús. Había 5.000 personas y se vinieron almorzados. Sí, se vinieron almorzados porque el Señor Jesús les dio de comer. Y nadie pudo negar que se llenó. Y nadie pudo negar que sucedió. Y al otro día, cuando se les perdió Jesús, se asustaron porque dijeron: ahora ¿quién nos va a dar de comer? Y se fueron a buscarlo. Oiga, imposible negar las señales de Cristo. Imposible. Lo pueden intentar, pero las señales estaban ahí. La historia quedó marcada con señales reales y de que Jesucristo traía el mensaje de Dios y respaldaba su mensaje con el poder de Dios. Y hoy en día la iglesia tiene que empezar a creer lo mismo, que el mensaje de Cristo es respaldado por el poder de Cristo. Hermanos, el mensaje que nosotros llevamos no es de nosotros. Cuando usted le habla a otra persona de Jesús, está llevando un mensaje ajeno, está llevando el mensaje de Cristo, el que Él nos mandó: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no solamente te mando a hablar, sino que te acompaño a hablar. No solamente te mando a que hagas el trabajo, sino que voy a estar ahí cuando hagas el trabajo. Y tenemos que empezar a creer, porque si vamos a hacer el trabajo nosotros solos, con nuestras fuerzas, nos vamos a sentir tan indignos, al menos eso es lo que me pasa a mí, tan indignos de hacer una obra tan loable y tan maravillosa. ¿Cómo yo voy a sacar un alma de las garras de Satanás, de las fauces del infierno, de las cadenas
que él ha puesto de los grilletes de Satanás, siendo que, según la Escritura, él jamás a sus presos abriría la cárcel por propio gusto. ¿Cómo es posible que se derrumben las puertas del infierno ante mí? Y la Biblia dice que ante la iglesia que lleva el mensaje del Evangelio, las puertas del infierno quedan abiertas. Las puertas de la cárcel que Satanás ha puesto a los hombres quedan abiertas. Los grilletes se caen y los hombres salen libres. Pero no es nuestro poder. Es que Él dijo, vaya y hágalo, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Incluso, oiga, todos los días. El día que yo amanezco tampoco espiritual, ese día que uno amanece tampoco sintiéndose tampoco digno de ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no entendiendo por qué el Señor nos colocó aquí. Ese día que yo soy el menos santo, el menos creyente, el menos piadoso, ese día también Cristo está conmigo, allí. De pronto, tal vez no levantando a otros, sino levantándome a mí, que estoy caído, pero ahí está Cristo. Yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, nadie puede negar los milagros de Jesús. Tenía suficientes enemigos que querían negarlo y no pudieron. Si hubiese habido mentiras en estos relatos, si hubiese habido engaño en estos relatos del Evangelio, habían surgido miles de personas a demostrar que eso no era así, pero tuvieron que quedarse callados. Solo hoy en día, más de casi 2000 años después de que todo sucedió, es que vienen personas a negar que todo esto sucedió. Pero ningún cronista, ningún historiador antiguo se atrevería a negar no solamente que Cristo existió, sino que todo lo que dicen los evangelios es real, es verdad. Y no crea que es que ahora es que hay historiadores, ahora están los peores. Pero en ese entonces habían también quien escribiese las crónicas de lo que sucedía. Entonces, hermanos, qué maravilla tener un Cristo que respalda su mensaje con lo que hizo y tener una evidencia histórica de los relatos históricos de Cristo, del poder de Cristo para obrar. Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Otra vez dos versículos. Esta nave va a leer el verso 30 y esta nave el verso 31. ¿Listo? Entonces comenzamos aquí por el lado izquierdo. Versículo 30, Juan 20, 30 al 31 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ahora para acá. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y sabe que yo siempre había pasado por el Evangelio, leía esto y me parecía curiosa la manera de escribir aquí Juan acerca de Juan dice, yo no voy a poder redactar todo. Y me imagino que echando cabeza él diría, pero Jesús también hizo esto. Y Jesús también dijo esto, y me acuerdo cuando hizo aquello, y me acuerdo cuando hizo esto. Pero ya. ¿Y cómo hago para decirle a la gente que no es solamente lo que tienen escrito lo que Jesús hizo? Entonces escribe, hizo además Jesús muchas otras señales. Y en presencia de sus discípulos. O sea, toda esa gente que lo seguía lo vio, vieron las señales que Jesús hacía, pero esas no están escritas. ¿Por qué? De pronto esa selección, digamos que tenemos una selección, evidentemente inspirada por el Espíritu Santo, pero una selección de señales. Entonces el segundo versículo nos habla de un propósito. Cuando usted encuentra un para en la Biblia, pues porque está hablando de un propósito, lo anterior y ahora el propósito de lo anterior. ¿Para qué están escritas estas cosas en la Biblia? Para que creáis. Entonces vamos a ver qué es lo que hay que creer. Primero hay que creer que Jesús es el Cristo. El pueblo judío esperaba un Mesías. El pueblo judío esperaba un rey. El pueblo esperaba un Cristo, un rey eterno, poderoso, salvador. Y vino Cristo y como le dijo Pedro, ¿no? Como dijo Pablo también,
Ustedes lo mataron a él, lo rechazaron, mataron al autor de la vida, dijo el Señor, dice la Escritura. Entonces, ellos lo habían rechazado. Así que era necesario dejar una evidencia de que hubo suficientes señales, de que hubo suficiente peso en las palabras de Cristo, acompañadas de las obras milagrosas que Cristo hizo, para que la gente primero creyera que ese Mesías que ellos habían estado esperando durante tanto tiempo ya había llegado, que era Jesús, y que ese Cristo había muerto con un propósito, y que ese Cristo se había levantado de la tumba, y que ese Cristo volvería para cumplir las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que no habían sido cumplidas, que eran aquellas que hablaban del Mesías sentado en un trono para siempre, de lo que ya hablamos en la primera unidad cuando hablamos de Cristo como Rey. Y eso es lo que faltaba, pero que habiéndose cumplido las otras señales en Cristo, aquellas que faltaban por cumplirse también se iban a cumplir. Y esa es la realidad. Creer que Jesús es el Cristo, no solamente el Rey prometido por Dios, sino el Hijo, dice ahí, el Hijo de Dios. Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. La palabra hijo significa de la misma naturaleza que. Por eso, parecido al dicho que está en español. El hijo del tigre. Y el hijo del zorro. Rabipelado. ¿No? Porque así son los zorros, rabipelados. Entonces, no zorro perro, otro zorro. Zorro chucha. Ese es chucha. Ok. Entonces sí, la zarigüeya, el hijo de la zarigüeya. Entonces ese sale rabipelado. En otras palabras, tiene la naturaleza de su padre. Y ese concepto de hijo, en el lenguaje hebreo, en el lenguaje de la palabra, era muy claro para ellos allá. Que cuando se hablaba de un hijo de, significa que tiene la misma naturaleza que. Por eso era tan escandaloso que Jesús dijera que él era hijo de Dios, porque lo que estaba diciendo era que era Dios. Y por eso lo querían apedrear. Dice que es hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Es lo segundo que hay que creer. Las señales que están en la Escritura llevan a la persona que es sensata, que es sensible a las Escrituras, que no quiere ser terco, que no quiere ser necio, lo lleva a considerar realmente, si esto hizo Jesús, entonces Jesús no es un hombre cualquiera, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y es la segunda conclusión que un hombre que es sensible a las Escrituras y que lee las señales proféticas de Cristo llega. Estas señales se escribieron para que creáis que Jesucristo es Hijo de Dios. Y luego, otro propósito allí. ¿Y para qué? Creyendo tengáis vida. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, lo que decía Donovan al principio, en el estudio del principio, es que el que cree es mayormente beneficiado por la obra de Cristo que el que no cree. Porque el que cree tiene vida eterna. Hermanos, creyendo se tiene vida en Cristo. Entonces las señales que están allí dan peso al mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo no es otro, sino que Él es Dios, que vino a este mundo a morir por los pecados de los hombres, y que todo el que cree en Él tiene vida eterna. Ese es el mensaje. De creyendo podemos tener vida en su nombre. La evidencia histórica de Cristo en los Evangelios, que es de mucho peso, es un escrito de mucho peso histórico, hermanos, tiene un propósito de salvación. Cualquier biografía que usted lea, que Malcolm X, que hay tantos personajes interesantes de leer biografías, autobiografías y todo lo que hay. Ahora todo el mundo que es medio famoso quiere escribir la historia de su vida. No sé por qué, pero todo el mundo le da por eso, sus memorias, y se publican ahí. La gente le gasta horas a leer las memorias de Pablo Escobar, las memorias del presidente Pastrana, las memorias de no sé quién, y así la gente busca que leer historias de vida, pero ninguna tiene otro propósito de esas historias que darle a ustedes información privada de la vida de otra persona, información que él quiso revelar. Pero la vida de Cristo registrada en los Evangelios tiene un propósito superior a cualquier otra biografía escrita, porque tiene un propósito de salvación, tiene un efecto de salvación sobre el alma del ser humano. Entonces, mire la gran diferencia que hay. Los Evangelios no son solamente un registro biográfico de Jesucristo. Los Evangelios es el único testimonio fiable
que da vida eterna al ser humano. El testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, dice la Escritura. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida está en su Hijo. Así lo dice la Escritura. Qué importante entender que la Biblia no es un libro cualquiera. Usted puede tener una colección maravillosa de libros en su casa, pero la Biblia no es un libro cualquiera, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios tiene el propósito de llevar a los hombres a conocer a su Salvador y a que conociéndolo tengan vida eterna. Y qué maravilloso. Y así terminamos a Cristo como profeta. Cristo habló las palabras de Dios, por lo tanto es profeta. Sus palabras se cumplieron y se cumplirán, por lo tanto es profeta. Y sus palabras fueron respaldadas con la obra que solo Dios podía hacer, por lo tanto es profeta. Ahí tenemos a Cristo como profeta. ¿Cuánto tiempo llevamos? 30 minutos. Vamos a estudiar un poco más hoy, pero vamos a estudiar a Cristo ya no como profeta, porque ya dejamos claro que es profeta, dejamos claro que es rey. Nos falta hablar de Cristo como sacerdote. Muy bien, vamos a estudiar a Cristo como sacerdote entonces. Es el último rol que se desempeñaba en el Antiguo Testamento, en el cual se aplicaba una unción, el del sacerdocio. Y el sacerdote era la persona encargada de interceder a favor del pueblo ante Dios. Cuando usted habla de un sacerdote, el término sacerdote ha cambiado en la mente de la persona, pues porque los pueblos donde el catolicismo romano es más abundante, tienen una imagen diferente del sacerdote que los pueblos de donde viene la idea de un sacerdote. Ahora, el sacerdote de esa religión se llama sacerdote porque figuradamente hace lo mismo que el sacerdote que hacía en ese entonces. ¿A qué me estoy refiriendo? Los sacerdotes hacen un missus, o sea, hacen un sacrificio. El papel de un sacerdote, no importa estamos hablando de un sacerdote, y lo mejor para estudiar un sacerdote de lo que habla la Biblia es el judaísmo, o sea, la Torá, el Antiguo Testamento. Pero no importa de qué religión antigua fuera el sacerdote, todos hacían exactamente lo mismo, un sacrificio. Mediante ese sacrificio buscaban aplacar la ira de una deidad. Siempre es el mismo proceso. A eso que se le denominaba un sacerdote. Era una persona encargada de realizar un sacrificio para que la deidad a la cual adoraba un pueblo, cualquiera fuera de esos pueblos antiguos, pues se aplacara y les mandara lluvia y les diera algunas bendiciones y todo eso. Ese sacrificio normalmente implicaba sangre. Ese sacrificio implicaba muerte. Entonces hablemos de un sacerdote. Y en el Antiguo Testamento vemos la figura del sacerdote encargado de interceder a favor del pueblo ante Dios. Y vamos a ver al sacerdote del Antiguo Testamento siendo ungido para analizarlo. En Éxodo 30, versículos 29 al 32. Éxodo capítulo 30, versículos 29 al 32. Hay esa porción que habla de la preparación precisamente del aceite de la unción. Vamos a mirar entonces estos versículos que hablan específicamente del sacerdocio aarónico. Se llama sacerdocio aarónico a los descendientes de Aarón, que fueron seleccionados por Dios en la primera generación para que llevaran el rol del sumo sacerdocio. Entonces leemos juntos Éxodo 30, 29 al 32. ¿Están allí? Leemos 1, 2, 3. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño será cortado desde su pueblo. Está hablando del aceite que se usaba para la unción. Está diciendo, bueno, con él vas a consagrar a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, pero sobre otra carne humana no la vayas.
a echar. Y ninguno podrá decir, yo voy a preparar de ese aceite que usan en el templo para usar aquí, para fritar las papas, ¿verdad? No, nada de eso. No se podía usar para absolutamente nada. Ninguno podía usar eso para absolutamente nada. Dice, santo es y por santo lo tendréis. O sea, será apartado, será separado para Dios, para adorar a Dios, que es lo que significa el término santo, apartado para Dios. Y como santo lo tendréis. Y el que le diera por hacer un aceite igual para la casa, que le iba a pasar, Será cortado. o sea, muerto, exactamente, lo iban a matar. Era pena de muerte preparar un aceite igual. Solo la familia de Aarón podía ejercer ese sumo sacerdocio en el pueblo de Israel. Y la familia de Aarón pertenecía a qué tribu, ¿quién sabe? A la tribu de Leví, sí, señor. Entonces era levita, ¿verdad? Y era la única familia, la única tribu de Israel llamada para servir en el templo. Ningún otro podía servir en el templo sino la tribu de Leví. Y eso es algo interesante, porque si Jesucristo era ungido para ser sacerdote, había ahí el primer choque en la mente del judío, por el cual no aceptaba a Cristo como el sacerdote que necesitaba tener. Porque Jesús, ¿de qué tribu era? Judá. De Judá. Jesús era el león, o es el león de la tribu de Judá. Cumple con eso, porque era pues de la familia de su antepasado David, que era de la tribu de Judá. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a poder ejercer el sacerdocio si no es de la tribu de Leví? Y entonces, lo primero que hay que entender acerca del sacerdocio de Cristo es que el sacerdocio de Cristo es de un orden superior. Oiga, es un sacerdocio de un orden superior. Pase ahí, no se duerma. Un sacerdote de un orden superior. Y allí entonces la Biblia nos da la respuesta. Vayan a Génesis capítulo 14. Nos da la Biblia la respuesta hablándonos del orden sacerdotal de Jesús. Porque el orden sacerdotal de Leví no es la única orden sacerdotal que aparece en las Escrituras. Mucho antes del nacimiento de Leví aparece registrado otro sacerdote de Dios que incluso bendijo a Abraham, que es el padre de toda la nación de Israel. Y es un orden completamente aparte, porque Leví no había nacido. Recuerden que Leví es uno de los hijos de ¿quién? ¿De quién es hijo de Leví? De Jacob, ¿verdad? Uno de los hijos de Jacob. ¿De quién es hijo Jacob? De Isaac. ¿Y de quién es hijo Isaac? De Abraham. Y Génesis 14 está hablando de Abraham, no por allá de Leví. Entonces miren las generaciones que faltan para que aparezca Leví, y por lo tanto para que aparezca el orden sacerdotal de Aarón, que es todavía posterior, 400 años después incluso, ¿verdad? Después de los años de esclavitud. Y entonces dése cuenta que aquí nos habla de otro tipo de sacerdote que no tiene nada que ver con el sacerdocio de Leví. Génesis 14, 18 al 20. Leemos entonces a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces nos aparece un personaje muy curioso que se llama Melquisedec. Melquisedec era definido aquí rey de Salem, según parece era el nombre antiguo de Jerusalén, y era sacerdote del Dios Altísimo. Y sobre la identidad de este hombre, que solo aparece en esta porción del libro de Génesis, no vuelve a aparecer sino en el Nuevo Testamento cuando lo mencionan, pues se ha discutido muchísimo. Hay diferentes posturas. Algunas personas estudiosas de la Biblia piensan que es una cristofanía. Cristofanía es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento, o sea que este Melquisedec era Jesús que le apareció allá a Abraham. Algunos lo ven así, es una cristofanía. Otros piensan que corresponde a una figura de Cristo en el Antiguo Testamento, es decir, que sí hubo un hombre que nació, que creció, que se llamaba Melquisedec, que llegó a ser rey de Salem y que era sacerdote de Dios, y que simplemente no aparece más en la Escritura porque Dios lo quiere dejar como un misterio, pero que es una figura de Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Pues porque cumplía esa función de sacerdote de un orden superior, tan superior que él bendijo a Abraham, que Abraham era, pues ya sabemos, el padre de la nación de Israel, pues era Abraham.
Y entonces esas son las dos posturas que hay. ¿Qué pastor? ¿Usted qué piensa? No, hasta la altura de hoy no he logrado definirme, la verdad no he podido. A veces estoy convencido de que es una cristofanía y a veces digo, no, no puede ser. Y así me pasa, así que no les puedo dar una respuesta. Solamente les digo cómo se debate el asunto en cuanto a Melquisedec. ¿Sí? La discusión sigue abierta, pero si hay cosas ciertas, certísimas, que se pueden definir en cuanto a eso. Lo primero es que este orden sacerdotal, porque Melquisedec era sacerdote, pues era diferente al de Leví, y segundo, era superior al de Leví. Esas son las dos cosas que podemos entender aquí, que es un orden diferente y un orden superior. Es más, Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 4, dice, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, Hebreos 7, 1 al 4, estoy leyendo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este versículo es el que me hace creer más que es una cristofanía. Sin embargo, se puede justificar el texto diciendo que de Melquisedec no aparece porque era sacerdote, registrado, no aparece quién era el papá, no aparece quién era la mamá, ni aparece cómo murió, registrado. Entonces, que también se puede interpretar como el hecho de que no hay registro de él. Pero lo cierto es que este Melquisedec era grande, más grande que Leví, más grande que Aarón. Incluso aquí dice, considerad pues cuán grande era este, estoy en Hebreos 7, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Entonces, superior. Entonces, el sacerdocio de Cristo no puede pertenecer al orden sacerdotal de Aarón, no puede pertenecer al sacerdocio de Leví, porque Cristo es de una tribu diferente. Pero como no es el único orden sacerdotal que aparece en la Biblia, aparece también el orden de Melquisedec. Y entonces vamos a Hebreos 7, esta vez los versículos 11 al 17. Hebreos 7, 11 al 17 nos explica entonces el orden sacerdotal de Cristo. Dice la Escritura, leo a favor de todos. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirve al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces está diciendo, vean, el orden sacerdotal de Jesús no es el orden de Aarón, no es el orden de Leví, sino que es un orden diferente, es el orden de Melquisedec. Y sirve a una ley diferente, no es la ley antiguo testamentaria, sino es un nuevo pacto, una nueva relación con Dios establecida mediante un sacrificio diferente, con unos métodos sacrificiales diferentes. Es el sacerdocio eterno de Melquisedec. Pero cita, para que no crean que esto se lo inventó el autor para defender a Jesús, porque alguien dirá, no, esto se lo inventó el autor de Hebreos, se lo inventó para defender a Jesús. No, él cita el Antiguo Testamento, en el Salmo 110, versículo 4, hay una profecía acerca de un sacerdocio diferente, acerca de un sacerdote diferente, que tendría que venir. Salmo 110, 4. ¿Quién lo tiene por allí? Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ok, entonces miren que no es un asunto que se lo inventó el autor de Hebreos, sino que ya viene desde el libro de los Salmos, un juramento hecho por Jehová, que no se arrepentirá sobre su juramento, diciendo, tú eres un sacerdote. ¿Cuánto tiempo debe durar el sacerdote? Para siempre. Y un sacerdote según el orden
¿De quién está hablando ese versículo? De Jesucristo. De Jesucristo. Entonces Cristo es entonces el único sumo sacerdote que el creyente necesita. Escuche bien, Cristo es el único sumo sacerdote que el ser humano necesita para presentarse delante de Dios. Solo Jesucristo. No se necesita otro intermediario, porque no hay intermediario más perfecto que Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y no necesitamos ni de que el pastor nos asegure, ni de que el Papa diga, ni de que me dé la venia el sacerdote, ni de que un santo intervenga. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Es el único. Cualquier persona que acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador tiene para él un sacerdote perfecto, un sacerdote que está en la presencia misma de Dios y un sacerdote que intercede constantemente a su favor. ¿Entendemos este concepto del sacerdocio de Melquisedec? Quedó clarito, ¿verdad? Y si no, pues ahí les queda para que estudien, ¿verdad? Vamos a parar ahí y vamos adelante. Pues todo no queda tan clarito. Sí. Realmente lo de Melquisedec es una cosa muy interesante. Okay. Que uno dice, realmente es un sacerdote de Dios. Dios fue el dueño y hay mucho, no se sabe casi de nada. Entonces queda esa incógnita. Queda esa incógnita. Sin embargo, hay descripciones ahí. Sacerdocio perfecto, sacerdocio superior, sacerdocio eterno, un sacerdocio para siempre. Tenemos un sacerdote para siempre. Eso es Cristo. Ese es Cristo. Entonces, hermanos, sin averiguar más de Melquisedec, usted puede irse con la idea de que es Jesús, o usted puede ir con la idea de que es una persona X, pero ese es el sacerdocio de Cristo. Así lo define la Escritura. Para la próxima, no solo vamos a estudiar el orden sacerdotal de Cristo, que ya lo dejamos claro hoy, sino por qué el sacerdocio de Cristo es superior a los demás sacerdocios establecidos en la Biblia. Hermanos, gracias por la paciencia. Espero que la palabra haya sido de edificación. Vamos a orar. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por este tiempo de estudio, gracias por mis hermanos, gracias porque tú en las Escrituras nos vas mostrando pues esas verdades interesantes, esa naturaleza especial de Cristo, y porque ese es el propósito que nosotros tenemos aquí: conocer a Jesucristo, conocerle más, disfrutar de Él, confiar en Él y descansar en Él nuestra alma, sabiendo que no hay mejores manos que las de Cristo para que nuestra alma repose para la eternidad. A Él sea la gloria, la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén.